El Senado aprobó ayer por unanimidad el desafuero de Gustavo Penadez, que está siendo indagado en Fiscalía por 8 denuncias de abuso sexual de menores. Esta sesión de la Cámara Alta de la víspera concitaba mucha atención. Primero porque nunca los senadores se enfrentaron a una solicitud de desafuero con las características y la gravedad de los hechos en los que presuntamente habría incurrido Penadez. Pero además existía curiosidad, expectativa por el posicionamiento que asumiría la bancada del Frente Amplio, ya que en los días previos varios legisladores oficialistas especularon con la posibilidad de que la oposición buscara sacar rédito político de esta situación lamentable. Bueno, ¿qué dejó la sesión de este miércoles? Vamos a conversarlo primero con el senador José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio. Senador Maía, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. A ver, usted es un parlamentario también como Penadez de larga trayectoria, ¿no? Imagino que como colega llevaban años compartiendo el trabajo parlamentario. ¿Qué sintió al tener que presentar y defender un informe con la posición del Frente Amplio sobre este tema? Bueno, mucha tristeza por el tema en sí mismo, porque realmente es impactante toda la situación, los pormenores que uno se fue enterando de todo lo que fue leyendo en el expediente que llegó, a mí me llegó por lo menos la tarde anterior, y bueno, también por supuesto el conocer al senador Penadez desde que ingresé a la Cámara de Diputados en 1995, y siendo él además un referente muy importante del Partido Nacional, era con quien la oposición normalmente se relacionaba con más fluidez en los temas centrales, y presidió, yo creo que lo dije en la intervención, los temas más importantes, para ir por lo breve, de este periodo de gobierno. Estoy diciendo que presidió la Comisión de la LUC, que presidió el presupuesto nacional, las rendiciones de cuentas, la ley que reforma la seguridad social, en fin. Para el Partido Nacional, obviamente, y para el gobierno en su conjunto, una figura muy importante, y para nosotros, desde el punto de vista de su acción política pública, un referente, un interlocutor válido. Y por eso creo que el impacto fue, digamos, aún mayor, porque entre lo que uno veía y vivía en lo cotidiano y de lo que salió después, bueno, hay una cuestión que la verdad impacta, y impacta muy duro. Dentro de su argumentación, usted fue cuidado en mencionar, digamos, los hechos que planteaba la fiscal, ¿no? Sobre todo en dar demasiados detalles. Sí apuntó, por ejemplo, y cuestionó el respaldo que en su momento le dio a Penadez el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Y lo vinculó incluso con un pasaje del informe de la fiscal Gione que plantea la dificultad que hubo en la investigación para en un momento acceder a las cámaras de seguridad. Sí, eso está textual en el informe, en el expediente que nos hizo llegar al Senado, que hay que al Ministerio Público, a la Fiscalía, le fue difícil contar con las cámaras que tiene el Estado, esta vez el Ministerio del Interior. Entonces, si usted ve que esto es así, por lo menos es preocupante, porque desde el punto de vista práctico era esencial, y es esencial siempre en cualquier persecución delictiva, contar no solo con cámaras privadas que hay hoy por todos lados, sino esencialmente con las públicas, con las que son del Estado, y lo que establece el informe es que eso fue dificultoso. Por lo tanto, ahí hay una preocupación. Y en cuanto al rol del ministro, yo creo que le pesó, obviamente, su historia personal, la integración de ambos en la lista 71 del Partido Nacional, pero se equivocó en cuanto a la investidura que tiene él y las acciones que tomó. El estar presente el ministro del Interior en la conferencia de prensa, que dicho sea de paso se hizo en un lugar inadecuado. Eso también lo remarcó usted, ¿no? La conferencia de prensa, claro, que en su momento hizo Penadez, cuando surgió el tema como tal. Y claro, porque él mismo lo ubicó como un tema personal, y el relato
de integrantes de su partido también. Y si cuando es un tema personal, hacer una conferencia de prensa en un lugar institucional, que es en el Parlamento, donde se hacen todas las conferencias de prensa de temas nacionales y de agenda cotidiana, es un mensaje inequívoco que se tomó por parte de quienes lo llevaron adelante y estuvo muy mal. Que el ministro estuviera presente institucionalmente también, pero que además con el paso de los días siguiera insistiendo en la tesis de desacreditar a los denunciantes y apoyar al denunciado, cuando efectivamente lo que tiene que hacer es dar garantías institucionales y él las representa en lo contrario, esto es garantías para quienes se animan a denunciar situaciones como las que se conocían de explotación sexual, de abuso de menores, etcétera, las figuras que maneja la Fiscalía, es por lo menos un problema y realmente es difícil de asimilar ese rol que tuvo el ministro Heber desde lo institucional. Es algo realmente cuestionable y por eso lo señalamos en el informe. Nunca debió haber pasado eso. ¿Qué evaluación hizo usted de las consideraciones y de los argumentos que exponía la fiscal Alicia Gione con la solicitud del desafuero? Se lo pregunto porque son 80 y pico de páginas, ¿no? Y colegas suyos, como por ejemplo el senador Guillermo Domenech, afirmaron que se estaba votando, que en el caso de Cabildo Abierto solo votaban el desafuero porque el propio Penades así lo habían planteado. Señaló que el legislador, concretamente lo que planteó Penades es que estaba haciendo, se estaba condenando de alguna manera a un senador sin haber podido compulsar una sola prueba, decía él, a partir de una solicitud de una fiscalía que describe como politizada y que envió al Parlamento un pedido de desafuero incompleto, porque él insiste no tiene ninguna prueba al respecto y no se maneja en ese documento ninguna prueba. ¿Qué evaluación hizo usted? Bueno, en primer lugar, que lo que nosotros tenemos que evaluar es si hay elementos jurídicos y de convicción suficientes como para dar curso a lo que pide el sistema de justicia, en este caso la Fiscalía, para poder seguir investigando. Y lo que presentó la fiscal fue muy serio, muy riguroso y con elementos suficientes de prueba, porque aparecen varios testimonios a los cuales yo no hice referencia en sala porque creía que dentro de las cuestiones importantes estaba el preservar la privacidad o algunos aspectos que hacen a las víctimas de esta situación. Por lo tanto, yo no comparto para nada con el senador Domenech que no se hayan presentado suficiente cantidad de elementos de convicción como para que el Senado resuelva dar trámite y quitar ese obstáculo de investigación que son los fueros por parte del Parlamento. Y el segundo aspecto, no me llama la atención ni en lo más mínimo la posición no ya del senador Domenech, sino de Cabildo Abierto en general, que desde que entró al Parlamento, y yo diría desde que irrumpió el sistema político, lo que ha hecho siempre es cuestionar a la justicia y al sistema de justicia. Lo hizo de diversas maneras, lo hizo desde su líder, Manini Ríos, en medias horas previas, algunos otros senadores como Lozano, lo hicieron en intervenciones públicas, lo hicieron en torno, por ejemplo, a la solicitud de desafuero de Manini Ríos, que dicho sea de paso, en campaña electoral dijo que no se iban a parar en ellos, y después sí lo hizo también en cuanto a las sentencias judiciales a exmilitares que violaron los derechos humanos, y ahora lo hace con esto. Entonces, es una prédica constante que para mí, obviamente, es muy negativa para el sistema democrático y el equilibrio de poderes, pero que ha sido parte de la identidad y del discurso de Cabildo Abierto. El de ayer fue otro episodio de otras características, pero en la misma línea. Sí, Domenech apuntó sobre todo a que, el origen de la primera denuncia nació en la política, dijo, ¿no? Apuntó directamente, aunque sin nombrarla específicamente, a la militante Romina Celeste Papazo, que, recordemos, fue la primera en denunciar públicamente
y en la justicia también, que Penades había abusado de ella cuando todavía era adolescente. Y señaló, bueno, esto nació en la política, decía él, cuando un personaje de dudosa reputación que escandalizó un acto organizado por la Intendencia de Montevideo, bueno, él decía, esto se generó en la política, y ese es uno de los puntos claves en el momento de un desafuero, ¿verdad? O de cuando están en juego los fueros de un parlamentario, ¿verdad? Mire, dos cosas. Primero, es verdad que quien puso sobre la escena pública fue una militante del Partido Nacional, Romina Celeste Papazo, públicamente vinculada al Partido Nacional y al precandidato Álvaro Delgado, y que dijo, digamos, públicamente la situación que ella dice le tocó vivir con el senador Penades. Ella fue la que disparó todo eso y es claramente una militante del Partido Nacional. Y eso es un dato de la realidad y hay que reconocer que empezó por ese lado. Ahora, hay una cuestión media extraña en todo esto, ¿no? Porque el senador habla de la política como si la política fuera algo, puede decirlo capaz en su propio lenguaje, pecaminoso en sí mismo. Y son actores políticos como todos los demás, los integrantes de Cabildo Abierto, como lo son de todos los partidos, decidieron libre y soberanamente ingresar al terreno de la política. Y yo prefiero asociar la idea de la política a otra cosa con la que se le sugiere, que parece ser la sugerencia de algo turbio, negativo o malo. Yo creo, como toda actividad de la vida, que hay cosas buenas y malas, y creo que hay quienes hacen política de buena calidad, siendo honestos, transparentes, y hay otros que utilizan los lugares de poder para lo contrario. Pero no es la política la expresión de algo malo en sí mismo, sino el malo es el que ejerce el gobierno, el papel, según lo que le toque o lo que decida, o las circunstancias. Pero no es esto digamos, asociarla al concepto político y la política, algo peyorativo y negativo, es algo para analizar y estudiar, y yo lo veo no solo en este tipo de afirmaciones, sino en otras de la vida cotidiana de la gente. Usted decía, bueno, y yo lo mencionaba, usted fue cuidadoso en los elementos que manejó, ¿verdad? Sí citó las edades de los denunciantes, citó en algún momento por lo menos las fechas que se manejan, en el entendido de mostrar que también hay situaciones más recientes, ¿no?, de los últimos años. Lo único que hizo mención en particular fue a un episodio que se relata, que tiene que ver con que incluso, Penades levantaba aparentemente a quienes denuncian en la explanada del Parlamento. ¿Por qué hizo esa mención en particular? Bueno, primero... Se lo pregunto, porque puede dar a entender que había gente que podía estar al tanto de la situación que se estaba dando, ¿no? Bueno, eso la verdad no lo sé, pero vuelvo a la presentación de la pregunta. A mí fue una sesión muy compleja, porque se manejaron elementos muy duros, porque la situación era muy dura, muy compleja. No solo por quien era, un representante del gobierno de muchísimos años y de la política en el Partido Nacional hace muchos años, sino porque los hechos eran realmente delicados, dolorosos. Entonces, el manejo en sala del análisis, intenté hacerlo de una manera lo más objetiva posible, presentar aquellos hechos que efectivamente describían la gravedad de la situación y lo dolorosa de la misma, y la dimensión de lo que se estaba analizando, sobre lo cual se tenía que pronunciar el Senado. Ese fue el sentido de mi intervención en sala. Y los ejemplos que utilicé fueron, digamos, siguiendo esa línea argumental y esa línea de trabajo. Y utilicé particularmente ese, primero por la cercanía en el tiempo, es del año 20, lo que relata la fiscal, y son todos datos que la fiscal pone a disposición del Senado. Segundo, porque mostraba un modus operandi. Tercero, por el lugar
por la cercanía. Y creo que eso, digamos, podía estar describiendo de algún grado de habitualidad a ese tipo de conducta por parte del senador. Y creo que ilustraba los elementos de prueba que presentaba la fiscal para que efectivamente el Senado le diera curso a su solicitud, que era que no tuviera más fueros para seguir investigando, más allá de que el propio Penades también lo solicitó. Solamente ese era el motivo por el cual usted citaba ese dato, ese detalle del escrito de la fiscal. Le hago la pregunta porque una parte de la discusión ha girado en torno a si lo que está de por medio, la conducta que está de por medio, es algo estrictamente personal del ser humano, Gustavo Penades, o si también está de por medio la investidura, su cargo de parlamentario. Y si por esto último incluso, bueno, hay una afectación, o podría haber una afectación institucional, en fin, al Poder Legislativo. ¿Qué dice usted sobre ese punto? Bueno, yo creo que en este caso lo hubo, sin lugar a dudas. ¿Lo hubo? ¿Qué cosa? Y la afectación institucional y la utilización de su investidura como legislador, porque además aparece en otros relatos que están en el expediente, donde algunas víctimas plantean que él, digamos, ponía por delante, dentro de los fundamentos, o por decir la palabra fundamento, no sé si cabe esa, su condición de legislador, de diputado, y para acercarse a las personas, a los jóvenes, y plantearle eventuales soluciones en materia laboral y demás. Entonces, no es un ser humano anónimo X de una situación que el Uruguay lamentablemente la vive, porque acá no es, yo quise también, y creo que lo hice, contextualicé esto en una situación que el Uruguay tiene que abordar urgente desde más de un ángulo, porque estas cuestiones pasan, cuando digo estas cuestiones estoy hablando de adultos que abusan de menores de edad, pasa mucho en el Uruguay. Para ilustrarse, hay un informe del CIPIAB, creo que es de 2021, que habla de unas 7.000 víctimas y bueno, estamos hablando de situaciones muy delicadas. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿la afectación? Sí, la afectación le está, porque el denunciado, en algunos casos, según la fiscal establece, esgrimió su condición de legislador a la hora del vínculo personal para abordar a los menores. Eso es lo concreto. ¿Y ese detalle tiene alguna incidencia en la votación, sí o no, del desafuero? Es parte del todo, es parte del todo. Yo creo que es uno de los argumentos que se plantean, pero no es el argumento, son varios, es decir, es la dimensión de las acusaciones, la serie de pruebas que plantea en el escrito que nos hizo llegar. Les aclaro que es una síntesis que decidió la fiscal y la Suprema Corte de Justicia de enviar al Senado. No están la totalidad, obviamente, de las declaraciones y todos los elementos que manejó la Fiscalía y el juzgado, ¿no? Pero eran una serie de elementos que pasan, por un lado, por los testimonios, por otro lado, se hace una referencia jurídica muy importante, con juristas de muchísimo peso, en el escrito de la fiscal, que fundamentan, tanto desde el punto de vista jurídico como desde las pruebas, que había sobrados elementos para que esto fuera así. La posición del Frente Amplio siempre fue la misma. Quiero además decir con toda claridad que lo que sobrevoló durante varios días de eventuales pactos de caballeros o solicitudes que creo que en el mismo programa de ustedes se planteó de eventuales sesiones secretas y demás, el Frente Amplio siempre estuvo de pique en contra de eso. Y después, cuando se fue a ahondar a partir del conocimiento de la documentación que se nos proporcionó, quedó a las claras que hubiese sido un desatino hacer eso, y por suerte no se llegó a formalizar por parte de los partidos políticos
pero que estuvo en la vuelta, estuvo en la vuelta. Lo último, senador Maía, ¿cómo sigue este tema para el Frente Amplio? Imagino que la situación de Penades van a quedar a la espera de lo que pase en la justicia, pero me refiero al tema de fondo, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que usted relataba, un tema de abuso sexual de menores, explotación sexual de menores. Bueno, eso creo que es un tema de tratamiento específico en el Parlamento, por lo menos en las comisiones que tenemos dedicadas a esos asuntos, que es población y desarrollo en específico. Espero, por ejemplo, desde un abordaje más amplio, que en la próxima rendición de cuentas, a través, por ejemplo, de INAU o de INISA, aparezcan recursos y acciones que el Estado tome y lleve adelante en este caso. ¿Pero son suficientes las políticas públicas en torno a este tema? Porque, a ver, de alguna manera, esto lo que deja de manifiesto es que, y quedó al descubierto, es una situación que llevaba años, ¿no? Que incluso coincidió con periodos de gobierno del Frente Amplio. Sí, claro. Como sociedad, ¿cómo se tiene que abordar concretamente? Bueno, hay una parte que tiene que ver con las acciones del Estado. Es decir, hay una concepción. Nosotros estamos convencidos que el Estado juega un rol fundamental, decisivo. En términos generales, no me quiero referir específicamente a esto, el gobierno actual cree que el Estado tiene que estar más en retirada que presente. Bueno, nosotros con esa concepción discrepamos radicalmente. Creemos que tiene que haber una acción que esté muy fuertemente presente, que se traduce en que no haya recortes de recursos ni de medios en áreas tan estratégicas y sensibles como la que estamos hablando, y que han faltado y faltan tanto para INAU como para INISA. Y eso son decisiones políticas que se traducen en acciones concretas y que refieren a darle medios y posibilidades de las instituciones del Estado que se encargan de estos temas trabajen. Pero agrego, ahí además una necesidad, entiendo yo, de actores privados también muy importantes, de las organizaciones civiles, también de ustedes, de los medios de comunicación, que son muchas veces la compañía y la presencia que tienen las personas en todo el Uruguay y en el mundo en general, porque, bueno, la composición del mundo laboral nos indica la cantidad de horas que estamos ausentes en nuestras casas y con nuestras referencias familiares más directas. Y creo que también no debe mirar para el costado los medios de comunicación. Y no me lo digo del lado de culpabilidad, porque quiero decirlo bien claro. Digo desde ayudar, desde el lugar en que están. Hay leyes como la del bien público, que se ha utilizado para cualquier cosa en este gobierno, para difundir temas vinculados a impuestos, que pueden ser herramientas que, articulando con los medios y con una toma de conciencia, nos puede ayudar primero a visibilizar el fenómeno que cuesta verlo por la generalidad de la población en su dimensión de lo que significa. Y segundo, a partir de ello, a tomar medidas institucionales y en la sociedad que nos ayuden a ir, por lo menos, a mejorar la realidad que de hoy, que es realmente muy dura. Senador José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay Frente Amplio, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada. Que pase bien.